Hola a todos, bienvenidos a una nueva inversión. Una donde nos vamos a zambulir en el océano de información, o bueno, más bien desinformación que nos rodea en Internet. Hoy vamos a hablar de X antes, conocido como Twitter, Ah, sí, y cómo se propaga la desinformación en esa plataforma. un tema muy actual sin duda. Y para guiarnos en esta profunda exploración tenemos un artículo de Enrique Aureli que analiza un estudio Ajá. reciente publicado en PLOS ONE. Exacto. Y déjenme decirles, este estudio se anda con vueltas. Analizó millones de tweets y lo que descubrió es realmente sorprendente. Ajá. Un grupo minúsculo, solo 1,000 cuentas de un total de más de 440,000, Mm, fueron los responsables del 70% de la desinformación. Es realmente sorprendente cómo un grupo tan pequeño puede tener un impacto tan grande. impresionante, ¿verdad? Es como si estuviéramos hablando de superpropagadores de desinformación similar a lo que vimos con algunos virus en el pasado. Un pequeño grupo puede infectar a una multitud. Me gusta esa analogía. Y el artículo hace una distinción importante. Sí. No es lo mismo noticias falsas que son intencionalmente engañosas. Claro. Que contenido de baja credibilidad, que Ujú. puede contener errores o sesgos, Mm. pero no busca engañar a propósito. Una distinción clave para navegar el mundo digital. No todo lo que leemos es una mentira descarada, Claro, pero sí tenemos que ser más críticos con las fuentes y la información que encontramos. Totalmente. Y hablando de fuentes, el artículo señala que estos superpropagadores tienden a ser perfiles con muchos seguidores, Ajá. medios de comunicación de baja credibilidad, cuentas afiliadas a esos medios e influencers. Es interesante, ¿no? Pareciera que la búsqueda de la viralidad y la interacción a veces se deja de lado la precisión y la veracidad de la información. En otras palabras, la presión por generar contenido atractivo puede llevar a algunos a sacrificar la calidad por la cantidad. Yeah. ¿Qué opinas de eso? Bueno, sin duda la dinámica de las redes sociales, con su enfoque en la inmediatez y el engagement, puede jugar un papel en esto. Y hablando de cambios, el artículo también menciona la transformación de X bajo la dirección de Elon Musk, especialmente la reducción de la moderación de contenido en 2022. Sí. ¿qué piensas de las implicaciones de este cambio? Es un tema que genera debate sin duda. Algunos argumentan que la reducción de la moderación puede llevar a un aumento en la desinformación, mientras que otros defienden la libertad de expresión sin restricciones. Es una cuestión compleja. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre libertad de expresión y la responsabilidad de prevenir la propagación de información dañina? Exacto. Es un desafío para las plataformas, pero también para nosotros como usuarios. Mm. Debemos ser conscientes de estas dinámicas y participar en la construcción de un espacio digital más responsable. Ahora bien, pasando a un punto específico, el artículo menciona X en Argentina. Sí. A pesar de tener menos usuarios que otras plataformas, Mm. sigue siendo políticamente significativa. ¿Por qué? El artículo lo atribuye al hecho de que políticos y figuras públicas la utilizan para comunicar sus ideas y decisiones, convirtiéndola en una especie de cibergacetillo político. Un término interesante, ¿no crees? Definitivamente. Y recordemos la importancia de los hilos en esta dinámica. Permiten a los políticos explayarse y comunicar sus ideas de forma más extensa. Es como si X se hubiera convertido en una plaza pública digital. Una plaza pública con sus propios desafíos, por supuesto, pero sin duda un espacio donde la información o la desinformación puede tener un impacto real en la sociedad. Y hablando de desafíos, el artículo menciona que aproximadamente el 15% de los usuarios de X son bots. ¿Cómo impacta esto en nuestra comprensión de la plataforma y su influencia real? La presencia de bots es un factor que distorsiona las estadísticas y dificulta la evaluación del verdadero alcance e impacto de la plataforma. A pesar de los esfuerzos de Elon Musk por erradicarlos, siguen siendo un problema. Es decir, que navegar por X puede ser como navegar por un mar de información con un mapa incompleto. Exacto. Y eso nos lleva a otra pregunta. Claro, ¿Cómo podemos, como usuarios, desarrollar una mayor comprensión crítica de la información que consumimos en línea, especialmente en plataformas como X? Es una pregunta fundamental en la era digital. Y el artículo nos ofrece algunas pistas. Por ejemplo, menciona que los superpropagadores suelen utilizar un lenguaje más tóxico que el usuario promedio. Es decir, que la agresividad y la polarización podrían ser estrategias para viralizar contenido. Es a lo que se refiere el artículo. Esa es una interpretación posible. Podríamos pensar que el lenguaje incendiario genera mayor engagement porque provoca reacciones emocionales intensas en los usuarios. Pero también hay que considerar que ese tipo de lenguaje puede crear un clima de hostilidad y polarización, lo cual no beneficia a nadie. Claro, es como una espada de doble filo. Por un lado llama la atención, pero por otro degrada la calidad del debate. Y eso me lleva a la pregunta de la moderación de contenido. ¿Es posible controlar la desinformación sin afectar la libertad de expresión? Es un debate complejo, sin duda. La moderación de contenido es necesaria para evitar la difusión de información dañina como la incitación al odio o la violencia.
Pero una censura excesiva puede limitar la libertad de expresión y el debate público. Es como caminar por la cuerda floja, buscando el equilibrio entre la protección y la libertad. Y cada plataforma tiene sus propios criterios y mecanismos de moderación, lo que también genera controversia. En el caso de X, la decisión de Elon Musk de reducir la moderación ha sido muy debatida. Sí, algunos argumentan que esto ha provocado un aumento de la desinformación y el discurso de odio, mientras que otros defiendan la libertad de expresión sin restricciones. Es un tema que seguramente seguirá generando polémica. Pero volviendo al artículo, hay un dato que me llamó la atención. Menciona que a pesar de ser la red social menos usada en Argentina, con menos del 20% de la población utilizándola, X parece tener una influencia política significativa. ¿Cómo se explica esto? El artículo sugiere que esta influencia se debe en parte a la forma en que los políticos y figuras públicas utilizan la plataforma. Como mencionamos antes, X se ha convertido en una especie de cibergacetilleo político, un espacio donde se comunican decisiones, se lanzan campañas y se generan debates. Entiendo. Debo decir que aunque el número de usuarios de X en Argentina es relativamente bajo, la atención que recibe por parte de los medios de comunicación amplifica su impacto. Lo que sucede en X no se queda en X. Exactamente. Y esto nos lleva a reflexionar sobre el poder de la amplificación en el ecosistema digital. Un mensaje con un alcance limitado en una plataforma específica puede volverse viral y tener un impacto masivo si es replicado y amplificado por otros medios. Es como una reacción en cadena. Una pequeña chispa puede iniciar un incendio si encuentra las condiciones adecuadas. En el caso de X, la atención mediática sumada al uso que le dan los políticos la convierte en un espacio con un poder de amplificación considerable. Sin duda. Es fascinante cómo las dinámicas del ecosistema digital pueden convertir a una plataforma con una base de usuarios relativamente pequeña en un actor influyente en el debate público. Y hablando de actores influyentes, recordemos que el artículo menciona que solo 1000 cuentas eran responsables del 70% de la desinformación en X. Volviendo al concepto de los superpropagadores, ¿qué características tienen estas cuentas que les permiten tener un impacto tan grande? El artículo destaca que suelen ser perfiles con muchos seguidores, medios de comunicación de baja credibilidad, cuentas afiliadas a esos medios e influencers. En general son cuentas que han construido una audiencia considerable y tienen la capacidad de llegar a un gran número de personas con sus mensajes. O sea que la cantidad de seguidores es un factor clave en la capacidad de amplificación de una cuenta. A mayor audiencia, mayor potencial para difundir información, ya sea verdadera o falsa. Exactamente. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad que tienen las cuentas con gran número de seguidores en el manejo de la información. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, como dice el dicho. En el caso de las redes sociales, el poder de amplificación que tienen algunas cuentas puede ser utilizado para bien o para mal. Cierto, la elección de cómo utilizar ese poder es una decisión ética que cada usuario debe tomar. Utilizaremos nuestra influencia para difundir información veraz y contribuir al debate público constructivo, o lo utilizaremos para propagar la desinformación y la polarización. Esa es una pregunta que todos deberíamos hacernos, especialmente aquellos que tenemos la posibilidad de llegar a una audiencia amplia a través de las redes sociales. Pero volviendo al tema de la desinformación, el artículo menciona un dato que me dejó pensando. Se estima que un 15% de las cuentas de X son bots. Esto dificulta la tarea de identificar y combatir la desinformación generada por estas cuentas automatizadas. Sí, la detección de bots es una tarea compleja que requiere herramientas y técnicas especializadas. Y a pesar de los esfuerzos de las plataformas por combatirlos, la tecnología avanza constantemente y los creadores de bots encuentran nuevas formas de evadir los sistemas de detección. Es una carrera constante, ¿no? Las plataformas intentan desarrollar mejores sistemas de detección, mientras que los creadores de bots buscan nuevas formas de superarlos. Exactamente. Y esta dinámica nos recuerda que la lucha contra la desinformación es una tarea continua que requiere de la colaboración de diferentes actores, incluyendo las plataformas, los investigadores, los medios de comunicación y los usuarios. Totalmente de acuerdo. Y hablando de la complejidad de esta tarea, el artículo menciona que Elon Musk prometió erradicar los bots al comprar X, pero hasta ahora no ha tenido mucho éxito en esa misión. Parece que eliminar los bots es más difícil de lo que se pensaba. A pesar de las medidas tomadas, siguen presentes en la plataforma y representan un desafío para la lucha contra la desinformación. Es un recordatorio de que no hay soluciones mágicas para este problema. La lucha contra la desinformación requiere un enfoque multifacético que aborde las diferentes dimensiones del problema, desde la detección de bots hasta la educación digital de los usuarios. Coincido. La clave del éxito reside en la colaboración entre los diferentes actores involucrados, desde las plataformas hasta los usuarios. Solo trabajando juntos podremos construir un ecosistema digital más transparente, confiable y resistente a la manipulación.
Y hablando de transparencia, el artículo menciona que las estadísticas sobre el uso de X en Argentina son un poco confusas, ya que no hay mucha información disponible sobre la demografía de la plataforma en el país. Es cierto, las empresas de redes sociales no suelen ser muy transparentes con sus datos, y esto dificulta la tarea de los investigadores y analistas que intentan comprender el impacto de estas plataformas en la sociedad. Es como si estuviéramos navegando a ciegas. Sin datos confiables, es difícil evaluar el verdadero alcance e impacto de las redes sociales en el debate público y la toma de decisiones. Exacto. Y esta falta de transparencia también puede ser utilizada por las plataformas para ocultar información que podría ser perjudicial para su imagen o para sus intereses comerciales. Es un tema complejo que nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de una mayor regulación del sector tecnológico que garantice la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las grandes empresas de redes sociales. Coincido. La regulación es fundamental para proteger los derechos de los usuarios y para garantizar que las plataformas actúen de forma responsable y ética. Totalmente de acuerdo. Y mientras esperamos que se avance en la regulación del sector como usuarios, podemos tomar medidas para protegernos de la manipulación y la desinformación. Podemos ser más críticos con la información que consumimos, verificar las fuentes, contrastar los datos y buscar diferentes perspectivas. Exacto. La educación digital es clave para convertirnos en ciudadanos digitales más responsables y conscientes del poder que tienen las redes sociales en nuestras vidas. Y hablando del poder de las redes sociales, el artículo menciona un aspecto interesante sobre la forma en que los políticos utilizan X en Argentina. Se describe a la plataforma como una especie de ágora global que se ha convertido en una barricada de smartphone. ¿Qué significa esto? Bueno, el artículo sugiere que X ha evolucionado de ser un espacio de debate abierto y plural a un campo de batalla político donde las diferentes facciones se enfrentan a través de mensajes cortos y contundentes. La metáfora de la barricada de smartphone hace referencia a la forma en que los usuarios utilizan la plataforma para expresar sus opiniones de forma vehemente y confrontativa. Es como si la brevedad y la inmediatez de X fomentaran la polarización y el enfrentamiento en lugar del diálogo y la búsqueda de consensos. Es una posibilidad. La limitación de caracteres y la rapidez con la que se difunde la información en X pueden dificultar la construcción de argumentos complejos y la búsqueda de puntos en común. En cambio, se fomenta la expresión de ideas contundentes y la confrontación con aquellos que piensan diferente. Es un escenario preocupante, sin duda. Si las redes sociales se convierten en espacios de confrontación permanente, ¿cómo podemos esperar construir una sociedad más justa y democrática? Es una pregunta clave. Creo que es importante reflexionar sobre la forma en que utilizamos las redes sociales y sobre el impacto que tienen en nuestra forma de pensar y de relacionarnos con los demás. Debemos ser conscientes de los sesgos y las limitaciones de estas plataformas y utilizarlas de forma responsable y ética. Host Speaker. Y hablando de la responsabilidad en el uso de las redes sociales, el artículo menciona un dato interesante sobre los hilos en X. Se describe a los hilos como una herramienta que puede ser utilizada tanto para el diálogo como para el discurso unilateral. Sí, es cierto. Los hilos pueden ser una forma efectiva de desarrollar ideas complejas y de presentar argumentos de forma más extensa, pero también pueden ser utilizados para construir burbujas de filtro, donde los usuarios solo se exponen a las opiniones de aquellos que piensan como ellos. Es importante entonces utilizar los hilos de forma consciente y responsable, buscando el diálogo y la interacción con otras perspectivas. Absolutamente. Debemos utilizar las redes sociales como herramientas para ampliar nuestros horizontes, no para encerrarnos en nuestras propias burbujas de filtro. Y hablando de la necesidad de ampliar nuestros horizontes, el artículo menciona un dato interesante sobre la demografía de X en Argentina. Se estima que la mayoría de los usuarios son hombres de entre 25 y 34 años, lo cual plantea interrogantes sobre la representatividad del debate público en la plataforma. Sí, es cierto. La falta de diversidad en la demografía de los usuarios de X en Argentina es un tema que merece atención. Si la mayoría de los usuarios son hombres de una franja etaria específica, es probable que las opiniones y perspectivas de otros grupos demográficos estén subrepresentadas. Es decir, que el debate en X no refleja la pluralidad de la sociedad argentina. Exacto. Y esto puede tener consecuencias negativas para la toma de decisiones y para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Si las voces de ciertos grupos no son escuchadas, sus necesidades e intereses no serán tenidos en cuenta. Es un tema importante que nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de promover la participación de todos los sectores de la sociedad en el debate público. Las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para amplificar las voces de aquellos que tradicionalmente han sido marginados, pero es necesario que las plataformas sean más inclusivas y que se tomen medidas para garantizar la representatividad del debate. Coincido. La inclusión y la diversidad son fundamentales para construir un ecosistema digital más justo y democrático. Totalmente de acuerdo. Hablando de la importancia de la diversidad, el artículo menciona un dato sorprendente sobre la popularidad de X en Japón. Al parecer, Japón es el país donde X es más popular, solo superado por Line.
¿A qué se debe esta particularidad? Es una pregunta interesante. No hay una respuesta definitiva, pero se especula que la popularidad de X en Japón puede estar relacionada con la cultura japonesa, que valora la brevedad y la concisión en la comunicación. El formato de X, con su límite de caracteres, se adapta bien a esta forma de comunicación. Es fascinante cómo las características culturales pueden influir en la adopción de las tecnologías y en la forma en que se utilizan las redes sociales. Sin duda, el contexto cultural es un factor clave para comprender las dinámicas del ecosistema digital. Totalmente de acuerdo. Y antes de concluir esta inmersión en el mundo de la desinformación en X, me gustaría retomar la distinción que hicimos al principio entre noticias falsas y contenido de baja credibilidad. ¿Qué consejos prácticos nos darías para identificar y evitar la desinformación en nuestro día a día? Bueno, creo que lo fundamental es desarrollar una actitud crítica y escéptica, pero no cínica frente a la información que consumimos en línea. Verificar las fuentes, contrastar la información con otras perspectivas y estar atentos a las señales de manipulación, como el lenguaje emocionalmente cargado o la falta de evidencia, son algunas estrategias clave. Es decir, no se trata de desconfiar de todo, sino de ser más conscientes y responsables con la información que consumimos y compartimos. Exactamente. Debemos ser ciudadanos digitales, informados y críticos, capaces de evaluar la credibilidad de la información y de discernir entre lo que es verdadero, falso o simplemente sesgado. Y finalmente, ¿qué reflexión final te gustaría dejar a nuestros oyentes sobre este tema tan complejo y desafiante como es la desinformación en la era digital? Creo que la reflexión principal es que la lucha contra la desinformación es una responsabilidad compartida. Las plataformas tienen la obligación de implementar medidas para combatir la manipulación y la difusión de información falsa. Pero también nosotros como usuarios tenemos un papel fundamental en la promoción de un ecosistema digital más transparente y confiable. Totalmente de acuerdo. La educación digital, el pensamiento crítico y la participación responsable en el debate público son herramientas clave para construir un entorno digital más sano y democrático. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo de la desinformación en X. A nuestros oyentes, los invitamos a seguir reflexionando sobre este tema tan crucial en la era digital. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.